Mi nombre es Héctor José Figueroa Sanguino, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo Maracay, Venezuela. El tema a desarrollar es la obligación tributaria. ¿De dónde nace tal obligación? Nace del derecho tributario, que en su sentido más amplio y general viene a ser el conjunto de normas jurídicas que regulan los ingresos ante el poder público. Término poder público conocemos como Estado. Entonces, ¿dónde lo ubicamos? En el poder público. ¿Posee autonomía? Sí, es autónomo por los ingresos orgánicos que se recaudan ante los poderes públicos, llámese nacionales, estatales, municipales. Existe una ley del cual se llama el Código Orgánico Tributario. Es una ley macro, ya que regula, sanciona y se lleva a cabo el procedimiento. En sí va a ser la columna vertebral en las disposiciones de esta normativa jurídica. Entonces esta clasificación del código va a ampararse en las disposiciones preliminares, en unas disposiciones esenciales o obligaciones tributarias, de los cuales se van a establecer los ilícitos tributarios, las sanciones, una administración tributaria, una revisión de los actos administrativos tributarios y de los recursos administrativos, de los procedimientos judiciales y las disposiciones transitorias y finales. Por tal razón, es una ley macro porque va a englobar todo, desde el procedimiento hasta su fase final. Ahora bien, entramos en materia de obligación tributaria. Está tipificado en el título segundo, capítulo primero, artículo 13 de mencionada ley, que nos contempla: la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público y los sujetos pasivos en cuando ocurra el presupuesto de hecho previsto en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Entonces desglosamos este artículo 13, donde la obligación tributaria surge entre el Estado en las distintas expresiones del poder público. Ya sabemos que es nacional, estatal y municipal. Un sujeto pasivo, que viene a ser el Estado, el acreedor, en cuanto ocurra un presupuesto de hecho previsto en la ley. En el desarrollo del tema vamos a contemplar lo que viene a ser esto: el sujeto activo, sujeto pasivo, un hecho punible y varios términos los cuales van a englobar o nos van a demostrar cuál es el significado tácito de aplicación de la ley. Entonces, si seguimos leyendo el Código Orgánico Tributario, en su artículo 18 nos habla del sujeto activo. Entonces, es un sujeto del cual la obligación tributaria es el ente público, acreedor del tributo. El acreedor viene a ser el Estado. Después, en el artículo 19 contempla un sujeto pasivo, que nos dice en su definición: es un sujeto pasivo el obligado al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean en calidad de contribuyente o de responsable. Entonces, un sujeto pasivo viene a ser el contribuyente, el deudor. ¿Okay? Este sujeto pasivo va a tener una clasificación donde se va a desarrollar: número 1, de los contribuyentes, los sujetos pasivos respecto de los cuales se verifica el hecho imponible. 2, de los responsables, son los sujetos pasivos que, sin tener el carácter de contribuyente, deben ser, por disposición de la ley, cumplir la obligación atribuida a los contribuyentes. Y tercero, solidario. Entonces, aquí determina, o vamos a determinar, básico o tácito, un sujeto activo, que es el Estado; un sujeto pasivo,
que es el contribuyente, el deudor. Ahora vienen los elementos de la obligación tributaria. Ya conocemos el sujeto, que es el titular de la obligación. ¿Ok? Sujeto, activo, pasivo. Segundo, un hecho impunible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. Este hecho impunible lleva unos elementos que es cuando ocurre a. En las situaciones de hecho desde el momento que se haya realizado las circunstancias materiales necesarias. B. En las situaciones jurídicas donde desde el momento en que estén definitivamente constituidos de conformidad con el derecho aplicable. Entonces entramos en estos elementos, un tercer elemento que es la base imponible, es la medida o la mediación tributaria que depende de la capacidad jurídica. Un cuarto elemento que es la materia imponible, es el parámetro constituido por la suma de dinero o el bien valorado. Y por quinto y último es la alicuota, que viene a ser es la cuantificación establecida por la normativa. Entonces, este hecho imponible está tipificado en el artículo 36. El hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Entonces, es esencial el hecho imponible porque de ahí es el nacimiento de la obligación tributaria. De ahí va a nacer tal relación, pues. Ahora bien, viene encaminado los medios de extinción. Estos medios vienen a ser, número 1, el pago. Debe ser efectuado por los sujetos pasivos. También pueden ser efectuados por un tercero. Segundo, compensación de pleno derecho y hasta su concurrencia los créditos no previstos, típicos y exigibles del contribuyente. Tercero, confusión. Cuando el sujeto activo quedare colocado en la situación del deudor, como en consecuencia de la transmisión de los bienes o derechos objetos del tributo. Remisión. La obligación de pago de los tributos solo puede ser condenado o remitida por la ley especial. Quinto, declaratoria de incobrabilidad. La administración tributaria no podrá de oficio, de acuerdo al procedimiento previsto en este código, establecer tal acuerdo. Sexto, de la preinscripción. Prescribe a los 4 años los siguientes derechos. Entonces, vamos a determinar que los elementos de la obligación tributaria son esenciales. Número 1, sujeto. Ya sabemos que hay un sujeto activo, Estado, sujeto pasivo, un deudor, el contribuyente. Segundo elemento esencial, el hecho imponible, el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo. Tercero, la base imponible, que es la mediación tributaria, ahí donde el poder público, llámese el Estado y los municipios, acuerdan esa mediación para que se dependa la capacidad jurídica del contribuyente para llevar a fin término ese tributo. La materia imponible es el parámetro constituido por la suma de dinero. Y quinto, que viene a ser la alicuota, que es la cuantificación del tributo. Gracias, ojalá les haya servido de enseñanza y de conocimiento ampliar estos términos del cual el Código Orgánico Tributario de manera sistemática lleva el control de tal procedimiento
y sanciona al contribuyente del cual pretende la obligación. Gracias. A la próxima.